Bueno, la clase que vamos a ver ahora es la clase de antihistamínicos, compuestos de un uso bastante amplio en diferentes patologías, generalmente del orden de las patologías alérgicas, inflamatorias, en la anafilaxia. Y también es importante saber que hay varios fármacos que pueden producir liberación de histamina como efecto adverso y también otros que no son primariamente antihistamínicos, pero tienen un antagonismo del receptor H1 que les da propiedades como antihistamínicos y pueden ser o bien usados por su efecto terapéutico a ese nivel, ¿no? Si bien en otros fármacos es un efecto adverso, en otros puede ser un efecto terapéutico. La histamina proviene de la histidina, y principalmente es producida en varios tipos de células, sobre todo a nivel sanguíneo, los mastocitos, células cebadas, en lo que son las reacciones de hipersensibilidad, también en la piel y en el sistema nervioso central. Los mastocitos tienen gránulos de histamina que se liberan por un mecanismo calcio dependiente y la degranulación está mediada por la inmunoglobulina E cuando se produce el choque antígeno-anticuerpo. Esta unión va a hacer que se activen algunas tirosina quinasas y sobre todo la fosfolipasa 2, que va a producir otros mediadores inflamatorios, como por ejemplo los ya conocidos prostaglandinas y factor activadores de plaquetas. Las células cebadas, cuando secretan histamina, van a provocar broncoconstricción, caída de la presión arterial y aumento de la permeabilidad de los capilares con formación de edema, que por eso uno puede observar que puede haber hinchazón, ¿no?, en determinados lugares, producto de la reacción inflamatoria. Bueno, acá tenemos una imagen gráfica, por un lado de lo que es la urticaria. Observen que son lesiones sobreelevadas y observen lo que es el angioedema, ¿no?, que tanto se habla muchas veces del angioedema. Esto es una reacción por angioedema en un chico. También tenemos que hay, como habíamos hablado en un primer momento, fármacos que pueden liberar histamina. Son variados, pueden ir desde los relajantes neuromusculares, morfina, que la vimos hace poco, un antibiótico, la vancomicina, que genera el síndrome del hombre rojo, la polymyxina, otro antibiótico un poco menos utilizado, y finalmente la pentamidina. También pueden darlo expansores plasmáticos, sobre todo medios de contraste radiológicos, anafilotoxinas, y también un simple rascado de la piel puede generar liberación de histamina a nivel de la piel. ¿Cómo se puede inhibir su liberación? Bueno, por ejemplo, por parte de agonistas beta, la histamina misma, por medio de receptores H2, inhibe su propia liberación por un mecanismo de feedback. Y otros fármacos, por ejemplo el cromoglicato utilizado en el asma bronquial, y los glucocorticoides, ¿no?, que van a bloquear la entrada de calcio inhibiendo la liberación de histamina por las células cebadas. La histamina, ¿cómo va a actuar? Va a actuar interactuando con sus receptores. Los receptores van del H1 hasta inclusive hoy el H4, que también ha sido descrito, es decir, que serían 4 hoy día los receptores para la histamina. En sistema nervioso central, los receptores H1 y H2 están a nivel de la postsinapsis, mientras que los H3 son presinápticos.
se asocia a la activación de los H3 con una reducción de la liberación de algunos neurotransmisores como por ejemplo la histamina, noradrenalina, serotonina y acetilcolina. Acá vemos los receptores, su ubicación y el mecanismo de transducción. Van a actuar por medio de una proteína G, ambos. Hoy vamos a hablar sobre todo de los antagonistas H1, que preponderantemente se ubican en células endoteliales y también en músculo liso, y los H2, que se encuentran en la mucosa gástrica, van a ser objeto de estudio cuando veamos antiácidos o los llamados anti-H2, ¿no? Cuando estudiemos úlcera gástrica, por ejemplo. Los H3 se ubican en el sistema nervioso central y después veremos que inhiben la liberación de varios neurotransmisores. Los H1 provocan vasodilatación con pérdida de líquido a nivel intersticial, son mediadores del shock anafiláctico y ocasionan la triple respuesta de Lewis, que es rubor, prurito, ardor por vasodilatación, generación de una pápula, por ejemplo, y también eritema. Pueden provocar contracción laríngea y broncoespasmo. Los H2 aumentan la secreción de ácido clorhídrico, lo veremos cuando estudiemos fármacos del aparato digestivo, y los H3 van a disminuir la descarga de neurotransmisores, ocasionando sedación, que puede ser o bien un efecto adverso, molesto, o bien puede ser un efecto terapéutico, depende de cómo uno lo quiera ver. Estas son las distintas funciones que tienen los tres tipos de receptores. Los H1 están vinculados con lo que es la vigilia, por lo cual acá ya podemos ver que si uno inhibe los receptores H1 podemos tener sedación y somnolencia, ¿no? Son inotrópicos positivos, cronotrópicos positivos, pero no son utilizados a ese nivel para tratar patologías cardiovasculares. Pueden dar vasodilatación, mediado por el óxido nítrico, y obviamente aumentan la permeabilidad vascular. Los H1 van a provocar broncoconstricción y disminución de las secreciones respiratorias, y a nivel de piel, prurito o picazón y dolor a nivel dérmico, ¿no? Por estímulo de los receptores nociceptivos, cuando hay extravasación de líquido y mediadores de la inflamación. Acá podemos verlo un poco más gráficamente. Como les decía, los bloqueantes del receptor H2 los vamos a ver cuando veamos ranitidina en aparato digestivo. Tenemos como bloqueante H1 la fexofenadina, por ejemplo, que van a ocasionar broncoconstricción, aumento del peristaltismo con diarrea, aumento de motilidad intestinal y vasodilatación. Tenemos algunos antihistamínicos que también van a actuar en otro tipo de receptores, como por ejemplo receptor muscarínico, bloqueándolo, generando sedación, hipnosis y acción antiemética. Recuerden que hipnosis es inducción al sueño, ¿no? Después tenemos la clorpromacina, que en verdad es un antipsicótico, que lo veremos cuando veamos psicofármacos, que es un bloqueante del receptor de la dopamina y que actuando sobre los receptores de dopamina va a bloquear la acción de esta. También tiene acción anti-H1, por lo cual es un fármaco sedativo. ¿Para qué se usa la histamina? Para pocos usos, generalmente fines diagnósticos,
evaluar hiperreactividad en pacientes alérgicos, y lo que uno ve cuando inyecta la histamina es la cutirreacción, en el estudio de alergia, observando la triple respuesta de Levy. Hay antagonistas fisiológicos de la histamina, como por ejemplo la adrenalina, actuando en receptores diferentes. Inhiben la liberación de histamina al cromoglicato utilizando en la prevención de la crisis asmática, y antagonistas de los receptores H2 utilizados en la enfermedad acidopéptica o en la gastritis propiamente dicha. ¿Cómo podemos dividir a los antagonistas H1? Los podemos clasificar en drogas de primera y segunda generación por orden de aparición. Se diferencian más que nada por los potentes efectos sedativos hipnóticos de los de primera generación, dado que cruzan ampliamente la barrera hematoencefálica. De los antihistamínicos tenemos los clásicos y los nuevos, y de los anti-H2 tenemos la ranitidina como exponente utilizada en patología digestiva, que no vamos a ocuparnos propiamente en esta clase. Después tenemos anti-H1 y anti-H3, como por ejemplo la cinaricina y prometacina, que la prometacina es derivada de un fármaco antipsicótico con acción anti-H1 y se la utiliza para provocar hipnosis en pacientes con insomnio en bajas dosis y también para inhibir el reflejo nauseoso en vómitos, por ejemplo, de patología neoplásica, y también, por ejemplo, en reacciones dérmicas de patología neoplásica, por ejemplo, prurito generalizado ante el caso de un linfoma, para dar un ejemplo. Esto no hace falta que lo sepan de memoria, sino es simplemente cuán potente es cada fármaco en el bloqueo de diferentes tipos de receptores, ¿no? Que van desde muscarínico, el alfa, serotoninérgico, dopaminérgico y canales iónicos de sodio y potasio. Podemos ver cómo la difenhidramina, que es un clásico antihistamínico anti-H1, tiene una acción anticinetóxica, que quiere decir que actúa disminuyendo los síntomas del mareo provocado por movimiento, y esto se debe a su acción antimuscarínica. También puede bloquear los receptores alfa, dando hipotensión arterial, los serotoninérgicos, pudiendo aumentar el apetito, por ejemplo. La prometacina podemos ver que bloquea los receptores dopaminérgicos, de ahí su acción, por un lado, antipsicótica y por otro lado también antiemética, porque recuerden que la dopamina es uno de los principales estímulos del reflejo nauseoso. Y tenemos fármacos antihistamínicos de segunda generación, como por ejemplo el astenisol, ya que la terfenadina no se comercializa más, que pueden actuar en los canales de potasio, bloqueándolos, pudiendo generar arritmias y periodo QT prolongado. Mucha precaución con las alteraciones electrocardiográficas de este tipo de compuestos. Acá podemos ver las cosas en un poco más gráfico, más esquemático. Los receptores anti-H1 disminuyen la inflamación alérgica, la liberación de mediadores de la inflamación, y los efectos adversos potenciales son sedación, aumento del apetito, efectos tipo atropínicos por bloquear el receptor muscarínico, efectos del bloqueo alfa
hipotensión arterial, y del bloqueo de la serotonina, aumento de apetito. Por eso, todas las personas que consumen psicofármacos que contienen acción anti-H1, por lo general tienden, con el correr del tiempo, al aumento de peso. Y después el bloqueo de los canales de potasio pueden prolongar el periodo QT del electrocardiograma. Eso sobre todo con los de segunda generación. Acá tenemos una diferencia esquemática. Los clásicos cruzan la barrera hematoencefálica, causando sedación y somnolencia. Se los dan cada 4 o 6 horas aproximadamente y actúan sobre los receptores H1 y H3. Los nuevos no pasan barrera, sí tienen metabolitos activos que prolongan su acción, por lo cual pueden ser dados cada 24 horas. Los clásicos son de bajo costo, pueden provocar depresión del sistema nervioso central y se los indica fundamentalmente en reacciones alérgicas en piel y reacciones anafilácticas. Los nuevos son débiles antihistamínicos, provocan mucho menos sedación y somnolencia, tienen alto costo y pueden ser usados en rinitis alérgica y alergias crónicas de las vías aéreas, ¿no? Como indicaciones más importantes. ¿Cuáles son las indicaciones globales de los antihistamínicos? Alergias sobre todo, shock anafiláctico, manifestaciones dermatológicas de enfermedades malignas, por ejemplo la prometacina. Anticinetóxico, síndrome vertiginoso, por su acción antimuscarínica, tenemos por ejemplo la difenhidramina, aunque se prefiere en este tipo de tratamiento la escopolamina. Antieméticos, por las náuseas que provoca el síndrome vertiginoso, también acción antimuscarínica. Rinitis alérgica, sobre todo los nuevos, no los clásicos, y alergias crónicas de las vías aéreas superiores, los nuevos. Hay que tener precaución de asociar los nuevos con macrólidos, que son un grupo de antibióticos, porque pueden dar aumento de toxicidad ventricular, sobre todo prolongación del periodo QT prolongado. Acá vemos un cuadro también farmacocinético. Observen todas las vías de administración que tienen cada uno de ellos. Los intervalos entre dosis de los clásicos son cada 4 a 6 horas. Las dosis son a título informativo, no hace falta que lo sepan de memoria. Y fíjense cómo el aftenisol, la loratadina muy utilizada, se dan por vía oral cada 24 horas, poseen un metabolito activo. Efectos adversos. Somnolencia se ven con los clásicos, puede verse con los nuevos en mucho menor grado. Esto puede ser un efecto adverso, pero también puede ser aprovechado como efecto terapéutico administrando anti-H1 a bajas dosis como hipnótico, es decir, para promover el insomnio, de alguna manera para combatir el insomnio de conciliación por periodos cortos de tiempo. Pueden dar hipotensión por bloqueo alfa y pueden dar aumento del apetito por bloqueo serotoninérgico, lo cual puede dar aumento de peso con los tratamientos crónicos. A nivel periférico puede dar constipación por el efecto antimuscarínico y retención urinaria. Mucha precaución con pacientes añosos, con prostatismo, ¿no?, de sexo masculino,
porque pueden llegar a empeorar la retención urinaria que provoca la enfermedad prostática. Y mucha precaución con la prolongación del QT por bloqueo de los canales de potasio con los nuevos antihistamínicos. Interacciones de los clásicos. Obviamente todos los depresores. También si uno lo asocia con bloqueantes alfa, muscarínicos y serotoninérgicos, también obviamente se va a potenciar la acción. La adrenalina y los glucocorticoides antagonizan de alguna manera o, mejor dicho, potencian la acción de los antihistamínicos, ¿no? Son coadyuvantes en el tratamiento de la reacción anafiláctica. Y los nuevos con otros fármacos que prolonguen el QT. También obviamente con fármacos que inhiban el citocromo P450. Bueno, y con esto finalizamos un poco la clase de antihistamínicos.